Listo, ahí otra vez. ¿Qué tal? Muy buena tarde, noche a todas y todos. Mi nombre es Rafael Páramo, coordinador de comunicación de la Red Estatal de Círculos de Estudio de Nuevo León. Es un placer contar con su atención en esta presentación del boletín semanal de la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política. En su edición número 41, este boletín lleva por título "La derecha se reorganiza ante la oleada progresista latinoamericana". Vamos a dar una breve lectura a este boletín. Es indudable que desde que AMLO ganó las elecciones del 2018, tuvo lugar una nueva oleada progresista latinoamericana que llevó al gobierno a diferentes partidos políticos de izquierda. Es el caso de Argentina con Alberto Fernández en 2019, de Bolivia con Luis Arce en 2020, Perú con Pedro Castillo y Chile con Gabriel Boric en 2021. Y ahora Colombia con Gustavo Petro en 2022, donde se va a formar el primer gobierno de izquierda en la historia de ese país. En todo el subcontinente latinoamericano se está derrotando a la derecha neoliberal en las urnas y próximamente esperamos que Brasil se sume a esta nueva oleada. Sin embargo, la derecha global se está reorganizando en muchos países y está adquiriendo formas neofascistas. En Europa, esta tendencia es evidente con el PEN en Francia y con el partido Vox en España. En Estados Unidos el trumpismo sigue desarrollándose. En América Latina vemos expresiones neofascistas en Argentina, Chile, Colombia y Perú, que avanzan criticando a la derecha tradicional por corrupta y presentándose ellos como una nueva opción anticorrupción. En México hemos visto estas expresiones en Frena y ahora con Fundación Patria Unida, que cuenta con el apoyo abierto de Vox. Alicia Galván López dice que su organización busca luchar contra la extrema izquierda que impulsa ideas de odio y que están destruyendo nuestra civilización. Buscan incidir desde la sociedad civil organizada para combatir la ideología de Morena, para evitar así que este partido vuelva a ganar las elecciones presidenciales de 2024. Diputados y senadores de Morena ya han solicitado aclarar el origen de los recursos de la nueva organización de extrema derecha, porque pueden buscar desestabilizar al gobierno. Además de que ya han dicho que defienden empresas como Iberdrola. Por eso es fundamental estar vigilantes de estos grupos y consolidar la revolución de las conciencias en los territorios para blindar el sentido común de la población a un nivel ideológico en contra de la influencia de estos grupos. Sí a la revolución de las conciencias por una Latinoamérica post-neoliberal. Bueno, este es el boletín. La nota es el primer gobierno en Colombia donde este fin de semana 19.6 millones de ciudadanos pues decidieron votar por un cambio de rumbo político y llevar una expresión de izquierda al gobierno. Gustavo Petro y Francia Márquez obtuvieron el 50.6% de las preferencias, siendo así el presidente más votado en la historia de Colombia. Sin embargo, los medios internacionales, también en México, pues señalan el excarácter de una izquierda, de un personaje exguerrillero, que llega también al poder político, también como lo hicieron en su momento en Brasil con Dilma Rousseff. Y por su parte, la primera mujer vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que además de luchadora social es afrodescendiente, que señaló la importancia histórica de que 216 años después Colombia tenga su primer gobierno de origen popular. Esta dupla pues llega en un contexto complicado de la administración saliente de Iván Duque, con una crisis económica profunda, con una inflación por encima del 10%, con una tasa de pobreza cerca del 40%. Sin embargo, precisamente son estos datos que hacen latente que después de décadas de políticas económicas neoliberales, pues la gente, el electorado ya organizado y más consciente, pues tenga por la vía electoral dar un giro a estas políticas para revertir la brecha de desigualdad. Como dice el boletín, muchos países en América Latina pues están girando a esta serie de políticas antineoliberales, un fenómeno histórico muy interesante que se consolida en la región, porque en otro momento, de acuerdo a las cuestiones políticas, económicas mundiales, pues tal vez la intervención de Estados Unidos hubiese sido más directa.
lo cual es también importante que este fenómeno pues permita un desarrollo fuerte y la dignificación, así como colocar en su justa dimensión a los pueblos originarios, a la diversidad étnica tan golpeada a lo largo de los siglos. Y para esto, pues nos acompañan para comentar este boletín los compañeros, compañera Camila Ugalde, quien es analista político, militante del Movimiento del Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, y también Carlos Viteri Gualinga, quien es antropólogo, originario del pueblo quichua amazónico, defensor de los derechos de los pueblos originarios, legislador nacional, ministro de Estado y un impulsor del Estado plurinacional ecuatoriano, colaborador también importante de la Escuela de Buen Gobierno del Instituto Nacional de Formación Política. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Rafael. Un gusto poder ser parte también. Buenas noches, Carlos. Realmente un gusto poder compartir con ustedes. Hola. Camila, desafortunadamente entendemos que tienes poco tiempo para acompañarnos en esta. Vamos rápidamente contigo. La ola progresista en América Latina, ¿qué representa para la región? Bueno, yo creo que en una palabra representa esperanza, ¿no? Por más cliché que suene, pero es importante nunca perder de vista que ahorita lo que más necesitan los pueblos es un horizonte, aunque sea una utopía, hacia donde se continúa caminando. Hemos visto en estos últimos años también el recrudecer de las políticas neoliberales en una ola de la derecha por ejemplo, en nuestro territorio en Bolivia asumió la forma de un golpe de Estado. Fue un indicio de que el fascismo no solamente estaba en Brasil, no solamente aconteció en los golpes militares, sino estaba bien presente y tenía diferentes formas y sí se podía llevar adelante en Bolivia, a pesar de que era un lugar donde se tenían importantes avances, ¿no? Ahorita, esta ola progresista, hay que tomar en cuenta las coincidencias que existen, ¿no? Para empezar, obviamente todas llegan al poder por una vía electoral, lo cual, si bien tiene fortalezas, también tiene muchos desafíos, porque en ese marco hay instancias de gobernabilidad que se necesitan tomar en cuenta, como lo que sucede en Perú, que permiten también escenarios de desestabilización. Si es que no existe gobernabilidad, si es que no se tiene un control territorial, por ejemplo, de la capital en cada país, como no existe en Lima, entonces hay muchas posibilidades de desestabilización, lo cual si contrasta con lo que está pasando en Chile y Colombia, pues han habido, estos dos gobiernos vienen de un movimiento popular de las calles, tanto en espacios urbanos como en espacios más periféricos del país, que han venido buscando estas transformaciones y se han hecho carne ya en este último tiempo. Es importante poder notar esto porque además vislumbra un elemento de unidad que ahora, por ejemplo, en Bolivia sí la estamos debatiendo bastante en los espacios políticos, pues es una unidad que requiere no solamente de la intelectualidad o de los espacios de militancia más cerrados, por ejemplo, digamos, un partido, sino de las bases populares, de los pueblos indígenas, de las organizaciones de estudiantes, etcétera. Y esto también ha sido un elemento fundamental para la victoria de Petro en Colombia. Y creo que es un momento ahora en el que todo este largo caminar que han tenido las organizaciones sociales y su capacidad sindical, su capacidad de autoconvocatoria. Por ejemplo, en Bolivia necesitan ser conversadas con el resto del continente. Nosotros hemos aprendido de que nuestra mayor fortaleza para poder desarrollarnos, profundizar el proceso de cambio en nuestro país, parte de esa unidad y de ese trabajo de organización. Y otros países lo han venido desarrollando en los últimos años y gracias a eso también se puede ver esta ola progresista con un avance electoral. En Colombia, por ejemplo, se ha podido ver efectivamente de que ahora son los pueblos indígenas, son las bases campesinas quienes han logrado tomar las calles. En ese sentido, también el poder dar ese siguiente paso que quizás le faltó a Perú un poco, el poder establecer esa organización como parte del instrumento que regula la política y el camino que se asume desde el gobierno. Creo que eso es un elemento que hay que seguir debatiéndolo y dejar de asumir de que la militancia, de en muchos casos jóvenes o estos actores que no necesariamente han formado parte en las últimas décadas de los espacios de poder formal, sí asuman un espacio real de toma de decisiones. Creo que eso es algo que se va a continuar debatiendo profundamente, pero que ya este paso, esta apertura
de las puertas electorales en los países ya nos brindan una opción. Ahora, para ir un poco cerrando con este tema de las agendas, hemos visto agendas ecologistas, por decir una forma, que, por ejemplo, en el caso boliviano y en el caso ecuatoriano, ya se venían trabajando desde los derechos de la madre tierra, el recuperar los diálogos intercientíficos, el poder realmente entender que estamos, que somos, bueno, que somos iguales, ¿no? Por último, y que todos tenemos una propuesta de cómo nos relacionamos entre las sociedades humanas y las sociedades no humanas, o todo lo que significa el medio ambiente, la madre tierra. Esta es una de las agendas que ahora se está recuperando con más interés por parte de las juventudes en algunas clases medias, que necesita un enfoque muy interseccional en tanto lo que es identidad, en tanto lo que es clase, en tanto lo que significa incluso un posicionamiento de articulación latinoamericana, ¿no? Esta es una agenda que además es muy fácilmente cooptable por la derecha y que obviamente va a ser utilizada más adelante. Creo que ese es un elemento que podría lanzar al debate y bueno, si logramos conectarnos después de las 8:30, yo estaría más que contenta de seguir conversando con ustedes. No te preocupes, muchas gracias, Camila. Pues bueno, muy importante este comentario acerca de la militancia joven, ¿no? De esta parte de la unidad de movimientos populares a nivel de calle, porque efectivamente, pues en todos estos países, los jóvenes hemos sido víctimas de esta serie de toma de decisiones, neoliberales que, pues bueno, nos llevan a este hartazgo y esta necesidad consciente de girar hacia gobiernos progresistas. Carlos, ¿estamos por ahí? Perfecto. La derecha se organiza y endurece sus acciones. ¿El contexto global es actualmente un aliado para evitar esta organización de la derecha? Bueno, en el boletín se hace una panorámica amplia del fenómeno que ocurre con este auge de grupos ultraderechistas a nivel de Latinoamérica, pero que está antecedido de, quizá en una forma previa, del surgimiento de estos grupos ultraconservadores a nivel de Europa, que llegan inclusive a disputarse con otras fuerzas políticas la conducción de los mismos países, ¿no? Entonces, evidentemente, los grupos ultraderechistas en América Latina, como ocurre tradicionalmente, por esta relación colonial de emular, de imitar, de reproducir y de pretender parecer o constituirse a la imagen y semejanza del pensamiento eurocéntrico o del paradigma europeo. Es la misma relación que se reproduce con los grupos ultraconservadores. Recordemos que en la década de los 90 y posteriormente la década de los 2000, con la creciente migración, pues empiezan a tomar fuerza los partidos conservadores, los partidos de extrema derecha en Europa, con un discurso absolutamente xenofóbico, con un discurso anti-migración, y tienen éxito electoral al punto de inclusive producir reformas en sus marcos legales para endurecer los requisitos, para endurecer las políticas anti-inmigrantes, acompañado de un discurso xenófobo, inclusive llegando a decir de que los migrantes marroquíes, africanos, latinoamericanos, los sudacas, iban a quitarles el trabajo a los europeos, ¿no? Cuando es bien sabido que nuestros hermanos y hermanas de América Latina se iban y hacían el trabajo que los europeos no querían hacerlo, más o menos lo que ocurre en los Estados Unidos. Ahora, estos grupos han tenido un intenso trajín, un intenso trabajo en la época de la campaña, ¿no? Al buscar articularse y sobre todo al buscar consolidar nexos con sus pares europeos, particularmente España, ¿no? No nos olvidemos que estos grupos
tienen un cordón umbilical que une la matriz colonial de la ideología eurocéntrica con los de acá, aquellos que creen en que existe, que creen en el cuento de la madre patria, ¿no? Entonces, vemos allí que allí se reproduce esa relación colonial, sobre todo con una organización ultraderechista como es el Vox, el español, ¿no? Y que crean conceptos tales como iberósfera, ¿no? El concepto de iberósfera con el que pretenden unir a los países con un pasado cultural en común, ¿no? Bajo un mismo paraguas, poniendo a España, obviamente, como no puede ser de otra manera, en el centro. Algo así como el Commonwealth británico, ¿no? Es decir, lo que quieren constituir una gran internacional ultraderechista, y cuyo discurso es similar, ¿no? Por ejemplo, para nadie es desconocido cómo estos grupos ultraderechistas no creen en el enfoque de género, no creen en los derechos de LGBTI, no creen en el matrimonio igualitario, ni en los derechos sexuales y reproductivos, no creen en la diversidad cultural, ¿no? Entonces, estamos hablando de grupos fascistas con un discurso violento, con un discurso de odio, y eso se ha reproducido a nivel de América Latina y lo estamos viviendo, ¿no? Estos grupos han respaldado tanto a nivel local, pero también Vox ha respaldado al gobierno de Bolsonaro y su represión en las últimas revueltas. En Chile, de Piñera, cuando esa represión brutal a los estudiantes en diciembre del 2019, han apoyado a Duque en esa sangrienta represión, apoyaron a Moreno en octubre de 2019 en otra sangrienta represión, y hoy Lazo, que está en la cuerda floja, porque está todo el Ecuador protestando, todo el Ecuador levantado, pues ha tenido el apoyo de Vox, ¿no? Con esa relación colonial, con esa relación que pretenden cuidar su patio trasero, ¿no? Pues su patio trasero, basado en este pasado común, ¿no? Con el que quieren constituir estos grupos ultraconservadores y que tildan a los gobiernos progresistas de narcoterroristas, ¿no? Calificativos tremendamente rimbombantes, ¿no? Narcoterroristas. Y en Ecuador ahora mismo están buscando posicionar el discurso de que las protestas de los ecuatorianos por el mal gobierno, ¿no? Está financiado por el narcotráfico. Y eso lo dice nada más ni nada menos que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, de unas Fuerzas Armadas que hace apenas unos meses atrás, inclusive el embajador de los Estados Unidos en Ecuador denunció públicamente a lo que se denominó los narcogenerales, es decir, el alto mando militar y policial involucrados en temas de narcotráfico, en donde se dio un caso inclusive una situación de lavado de dinero con un personaje que lo asesinaron en el Ministerio de Defensa, en donde con el involucramiento de altos mandos de las Fuerzas Armadas, de tal manera que ahora desde esos mismos sectores totalmente desacreditados y sin ningún tipo de autoridad moral, tildar a todo un pueblo levantado de que está financiado por el narcoterrorismo, y que atrás de todo eso estará la consabida, el castrochavismo, el consabido discurso. Pero estos son discursos pues que vienen sustentados en estos grupos ultraderechistas. Vox, que aparece personificando o emulando a una suerte de Cristóbal Colón en una cruzada que busca armar su internacional ultraderechista. Esa es la situación que se está viviendo en América Latina, y ellos aducen de que tienen presencia en 22 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Estados Unidos, inclusive incluyendo Cuba. Habrá que verlo. De todas maneras, ese es un fenómeno que busca contrarrestar y combatir, en sus propias palabras, impedir que continúen gobiernos progresistas, porque para ellos los gobiernos progresistas son gobiernos que están contra las libertades, están en contra de la vida misma. Esa es la propaganda que ellos hacen. Obviamente tienen sus portavoces, tienen sus infiltraciones allí,
en medios de comunicación, en los partidos políticos, sobre todo conservadores, y pues en instancias, instituciones del Estado, inclusive parlamentos, ¿no? O gabinetes ministeriales. De tal manera que es un trabajo que en algunos casos son ultra secretos y de grupos realmente de un pensamiento colonial, pero al mismo tiempo fundamentalistas y racistas. Gracias, Carlos. Bueno, aquí, antes de continuar con las intervenciones, vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando de la gente que nos está haciendo favor de compartir su tiempo y este material. Saludos desde el Estado de México, Abraham Vargas, David González, desde Temascalcingo, Estado de México. Saludos desde Toluca, Luis Valdés. Saludos de la zona norte del Estado de México. Un excelente boletín esta semana de Carlos Castaneda. Un abrazo al maestro Carlos, un placer escucharlo. Roxana Maldonado. También nos dicen saludos desde Tasco, Alarcón, Mariana Alarcón. Qué gusto contar con la reflexión de camaradas de Ecuador y de Bolivia, de Jesús Pérez Tagle. Bueno, entre muchos otros comentarios. Siguiendo con la intervención de Carlos, esta cuestión de la diversidad cultural en esta narrativa aparentemente contra el progreso, donde se muestran estos fenómenos como se vive en México, como se vive en Colombia, donde estas minorías o aparentes minorías, que realmente minorías no tienen mucho, porque realmente son los sectores más explotados de esta relación de progreso occidental. Sin embargo, hoy en día, debido a condiciones del contexto internacional, unas tantas, el caso de Vox, otras tantas, el debilitamiento institucional de Estados Unidos, permiten otra forma de resignificar las relaciones internas en los países del sur del continente, así como con la región completa. ¿No es así, Carlos? Sí, efectivamente, ellos creo que todos hemos escuchado hablar de la Carta de Madrid, ¿no? Y esto, y se contrapone también, ellos consideran, por ejemplo, al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla como instancias donde se reproduce el terrorismo, donde se reproduce las maquinaciones para el control comunista de América Latina y el mundo entero, ¿no? Más o menos ese es el enfoque que organismos ultraderechistas tienen, y a la cabeza, como mencioné, Vox, y pues tienen en la mira a estos colectivos, ¿no? Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, y todos vemos que estas instancias son articulaciones de intelectuales, articulaciones de representantes sociales y obviamente políticos que analizan la situación de los países, que analizan las problemáticas de los países, las desigualdades, las inequidades que existen, los problemas de las crisis económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, para estos organismos constituyen verdaderas amenazas. Y ellos han aprovechado, pues, tras la pandemia, tras el momento duro de la pandemia, quiero decir, ¿no? Aprovecharon para, pues, buscar adherentes a esta Carta de Madrid, ¿no? Llegando inclusive a reunirse con el partido conservador de los Estados Unidos, ¿no? En donde ellos consideran que constituye una de sus contrapartes fuertes. Ahora, hay que ver que este partido Vox, en la correlación de fuerzas, en términos de la Unión Europea, no tiene mayor relevancia, ¿no? Es un grupo pequeño. Por lo tanto, busca ser un referente al pretender alinear a grupos ultraderechistas de América Latina y que estos tengan éxito político, éxito mediático, ¿no? Y pasar a controlar, entre comillas, una sexta parte de los países del mundo, ¿no? Es decir, aquello que anteriormente fue la colonia española. Entonces, pero sin embargo, creo que se enfrenta
a un proceso, en el caso latinoamericano, a un proceso de, de, de decisión política de parte de las sociedades latinoamericanas, cansadas de esa dependencia, de esas políticas coloniales e imperialistas, y buscan a partir de sus propios sueños, a partir de sus propias visiones, buscan optar por un proceso de transformación profunda. Y ahí está Bolivia, está Argentina, Chile lo propio, Colombia. Acaba de dar una lección histórica de lo que ocurre, de lo que la sociedad civil, las organizaciones, la sociedad organizada es capaz de poner freno a la hegemonía ultraderechista, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para América Latina. El rol de la sociedad organizada como la clave para contrarrestar estas fuerzas y estas ideas absolutamente retardatarias, racistas. No nos olvidemos que el golpe de Estado sangriento que protagonizó Áñez fue respaldado por estos grupos fascistas. Ese golpe de Estado fue fascista, de la extrema derecha, y respaldado por grupos ultraderechistas propios y extraños como Vox, ¿no? Entonces, así como pregonan, y eso no es una retórica, podemos ver una serie de estudios, pronunciamientos de los mismos representantes de estos organismos, como inclusive aparecen enemigos de aquello que conocemos como democracia, ¿no? Enemigo de las igualdades, enemigo de todo internacionalismo, de solidaridad, de multilateralismo, enemigo también de los derechos de las mujeres, derechos de grupos minoritarios o sectores vulnerables, ¿no? Ellos son tremendamente defensores de un status quo jerárquico, absolutamente desigual, de un status quo pues que defiende la idea de culturas superiores y culturas inferiores. Es decir, estamos hablando de ideas que desde la Edad Media han tenido poca transformación. De tal manera que eso América Latina no puede darse el lujo de suscribir un tema de esos. Y muestra de aquello son las transformaciones que está viviendo América Latina, ¿no? En varios casos, los pueblos nos han mostrado de que no es posible burlar la voluntad de un pueblo. Es decir, por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina. Después de Néstor Kirchner y Cristina, vino Macri, y sabemos todo lo que pasó. Macri respaldado por grupos ultraderechistas, Macri mismo un político conservador, ¿no? Y cómo se destrozó el país. Ecuador, ¿no? Cómo ese país ha sido totalmente desinstitucionalizado, pero en ese tiempo restablecido a sangre y fuego, brutalmente, el modelo neoliberal, el cual pensábamos ya superado en la década de la Revolución Ciudadana, entre el 2007 y el 2017. De tal forma que ahora la situación cambió para países como Argentina, que su pueblo volvió a recuperar ese proceso de transformación de derechos. Y lo propio ocurrió con Bolivia. Y es que ninguna sociedad puede seguir aguantando a perpetuidad, soportando a perpetuidad un sistema de desigualdades, un sistema de negación de derechos, y por otro lado, un sistema absolutamente violento, arbitrario, violador de los derechos humanos, de los derechos de las diversidades, en fin. Entonces, afortunadamente, tenemos este proceso en donde podríamos hablar de
de una revitalización del proceso progresista en América Latina. Y por ahí ya han circulado mapas después de lo de Colombia, en donde gran parte del mapa, donde se exceptúan países como Brasil y Ecuador y Uruguay, con gobiernos conservadores. Pero como hemos visto, América Latina está diciendo que su futuro es un futuro de paz, es un futuro de igualdad, es un futuro de libertad y es un futuro de no privilegios. De tal manera que, y en eso, la gran mayoría de los países están comprometidos. México tiene un proceso impresionante cuya transformación y cuyo rol con el liderazgo de Andrés Manuel realmente tiene un impacto impresionante a nivel de América Latina y el Caribe, a nivel global, diría yo. De tal manera que, pues, muy a pesar de los grupos ultraconservadores que tienen mucho poder económico, ¿no? Y alianza con los poderosos, con la ultraderecha mundial, pero por otro lado estamos la sociedad que somos mayoría, que buscamos transformar y estamos buscando luchar contra regímenes fascistas, contra la ideología fascista, porque ya en América Latina, 500 años de eurocentrismo fascista, ¿quién lo soporta? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy interesante las participaciones. Para ir cerrando, Carlos, Camila, se nos agota ya el tiempo. Sus redes sociales para que lo sigan, por favor. Sí. Bueno, está mi cuenta de Twitter, @C de Carlos, C Viterihualinga, y están, pues me pueden seguir. Y en Facebook, Carlos Viterihualinga, igualmente. Todo mi nombre se encuentra en Facebook, que son básicamente las dos herramientas que utilizo para comunicaciones, ¿no? Y pues correo electrónico, en cualquier momento, si quieren escribirme, será para mí un gusto, será un honor poder interactuar con ustedes, y estoy a las órdenes. Mi correo electrónico es viterihualingacarlos@gmail.com. Esos son mis datos, a las órdenes, y realmente quiero agradecer a ustedes, al boletín, a todos los compañeros por darme esa oportunidad de interactuar y abordar este tema que es actual. Es necesario abordarlo, ¿no? Es necesario tener conocimiento, es necesario estar alertas. Hay algunos grupos ultraderechistas que tienen décadas de haberse constituido y que tienen existencias cuasi secretas, ¿no? Creo que ningún país de América Latina se escapa de estos grupos, y realmente parte del proceso de transformación, de lucha, de transformación hacia sociedades de paz, hacia sociedades de respeto, de convivencia, es justamente combatir estas ideas y estos grupos realmente violentos, retardatarios, grupos que se corresponden a ideologías, y ojalá fuera así, a ideologías pretéritas, a ideologías que no tienen cabida en el mundo de hoy y no deberían tener cabida, ¿no? Porque, como decía la ex canciller de Alemania, ¿no? Sí, la libertad de expresión, pero debe tener un límite. El momento que la expresión se transforma en propagación del odio, en agresión, en ataque, deja de ser libertad de expresión. Y ese debe ser el límite. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Camila, tus redes y algún comentario final para cerrar esta sesión. Sí, bueno, muchísimas gracias, Rafael. Carlos, igual puede escuchar algunas partes de la intervención. Lamento mucho no haber podido estar a tiempo completo. Entre uno de los elementos que abordaba Carlos, estas plataformas que buscan legitimar
algunos discursos de odio, como lo han hecho en nuestro país, como han podido legitimar un golpe de Estado, aunque ustedes no lo crean, para la mitad de la población boliviana. Eso se hizo gracias a estas plataformas internacionales patrocinadas por la ultraderecha en diferentes partes del planeta, ¿no? Hay que ser muy atentos a las formas en las que se presentan. Si bien existen algunos discursos de ultraderecha que no tienen miedo en presentarse como conservadores, como retardadores, efectivamente, y antiderechos, hay algunas instancias que sirven de bisagra con estos espacios más radicales que buscan y que van allanando el camino en ese proceso, ¿no? La facilidad de poder entrar en discursos eugenésicos, la facilidad de entrar en discursos profundamente racistas sin ni siquiera que sean notorios. Eso es lo más preocupante ahorita para Latinoamérica, porque ya de por sí, como se ha podido escuchar en diferentes tipos de análisis, en la lectura que se ha hecho desde las organizaciones, gran parte de nuestro continente sufre de algo parecido, que es una especie de síndrome de dos países en cada territorio. En nuestro país se la mencionó mucho debido al estado colonial en el que vivíamos, existían dos Bolivias. Los marcos de polarización en el resto del continente muestran lo mismo, muestran dos Colombias, hoy otra Colombia es la que gobierna, y así sucesivamente en diferentes territorios. Entonces, eso como un escenario base, el ya tener gran parte de nuestra sociedad atravesada, no solamente por principios coloniales, principios patriarcales, capitalistas, es mucho más fácil de que caigan en esta propaganda de que vayan dando el camino hacia el fascismo y la ultraderecha. Creo que eso es un elemento que hay que tener mucho cuidado desde las organizaciones sociales y de los partidos políticos progresistas, en que son elementos que tenemos que identificarlos y tienen que ser banderas fundamentales en la batalla cultural. A veces nos olvidamos mucho de la capacidad expansiva que tienen que tener nuestros principios y nuestro trabajo político. Se nos va creemos que eso nos ha pasado, creo, en muchas instancias, a que son solamente tareas o deberes de la candidatura o de los momentos electorales. Esos procesos continuos de construcción política necesitan ir renovándose porque las crisis que estamos viendo, las múltiples crisis interseccionales que estamos viendo en este momento, van revitalizando también al sistema hegemónico actual. Y tenemos que ser capaces de ir no solamente detrás de ese rastro, pero también acompañando todas las herramientas que son utilizadas, en qué instancias estamos compitiendo, cómo estamos dando esta lucha de clases. Y uno de los elementos fundamentales, y creo que esto aporta mucho, es en los elementos de la comunicación. Una comunicación popular que además sea masiva, no una comunicación popular que termine siendo recogida quizás como algún tipo de experiencia positiva para alguna ONG, sino una comunicación popular que nos permita llegar y además entrelazarnos entre nosotros desde las instancias más grandes que se puedan. Creo que ese es un elemento que es interesante abordarlo desde todos nuestros espacios. Bien, yo me llamo Camila Ugaña Soria Galvarro, estoy en Twitter, Facebook como Camila USG. Y bueno, esa es la información. Si quieren contactarse conmigo vía mail, igual, cugalde@gmail.com, ¿no? Entonces yo más que abierta a poder continuar con diálogos que permitan profundizar nuestra patria grande como lo hemos venido soñando en las últimas décadas. Un fuerte e inmenso abrazo. Muchas gracias. Pues cerramos así. Muchas gracias a nuestros invitados por comentar este boletín semanal de la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política, y sobre todo a todas y todos ustedes que nos siguieron, que participaron y compartieron esta emisión. Los invitamos a seguir también nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, yo soy Rafael Páramo, yo soy Páramo, @el extranjero político, @desde el barrio y @Red Estatal de Círculos de Estudio de Nuevo León. Mi nombre es Rafael Páramo y me despido con esta frase, citando o parafraseando a Carlos: construir desde los propios sueños para la transformación de la realidad de cada pueblo. Tengan todas y todos ustedes una muy buena noche. Muchas gracias.